Want to speak real Spanish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at SpanishPod101.com. Hey there, friends of SpanishPod101.com. As you might already know, because we are famous, just kidding, I'm Efrain. And I'm Diego. And today we're gonna give you a top 10 of Mexican food street that you will find in Mexico City. That's correct, so enjoy this video. Woo! So this is gonna be a long list, at least for us, that because we haven't eaten yet. But it doesn't matter if you work in an office. Doesn't matter if you are a student. It doesn't matter your social status, neither your age. Doesn't matter if you are a grown-up or a child. Everyone, every citizen in Mexico City has already eaten street food, right? That's correct, yeah. Now, we know that this food that we're going to show you, you can find it very easily in any restaurant in Mexico. However, we highly suggest that if you come here, you should try the street food in Mexico because in our opinion, it is much better, it is tastier, but it is always cheaper. So, please don't miss the opportunity to eat street food in Mexico. And let's start with a very typical dish here, and this dish is called quesadillas. By the way, everything here is going to be spoken in Spanish, so you can get familiar with the words that are used in this type of food. So, las quesadillas. Las quesadillas son básicamente una tortilla de maíz, y esa tortilla de maíz lleva por dentro queso, o quizás no queso, pero sí algún guisado. Por ejemplo, pollo, pueden ser champiñones, puede ser flor de calabaza, huitlacoche, puede ser huitlacoche, etc. Esta tortilla puede ser solamente asada en un comal, which is a type of pan, a huge pan, or even puede ser una tortilla frita. A mí personalmente me gustan más las quesadillas fritas. Deliciosas, deliciosas. Ahora, las quesadillas también tienen una ligera variedad, que es, pueden ser las quesadillas hechas a base de tortilla de harina de trigo. They taste all delicious. You should try them. Okay. The second one is sopes. Los sopes están hechos de masa y son generalmente circulares. Ahora, tienen un grosor de poco menos de medio centímetro, solamente unos milímetros, y alrededor podemos encontrar que tienen ciertos bordes como pellizcos. Esto es para que no se le salga el relleno. La base puede ser de frijoles, y también se le puede añadir pollo, lechuga, queso, chorizo. Se le pueden añadir muchas cosas y saben realmente deliciosos. Los sopes muchas veces los encontramos casi en el sur de México. Yo vivo en Guadalajara y ahí casi no se encuentran, Es correcto, es correcto. Otra comida típica mexicana son los tlacoyos. Y los tlacoyos es masa de maíz en forma de rombo. Esta masa de maíz puede ser maíz blanco o maíz azul. La masa azul en los tlacoyos es deliciosa. Y en esencia, estos tlacoyos tienen por dentro un poco de relleno que puede ser frijol, puede ser haba, puede ser requesón, puede ser papa o incluso también chicharrón prensado. Generalmente las personas le ponen un poco de aceite y lo ponen a asar nuevamente en un comal. Y estos tlacoyos pueden ser acompañados con crema, con queso, con nopales, con cilantro picado, con cebollita. Y por supuesto no puede faltar la salsa verde o roja. Ya tengo mucha hambre. Ay, qué delicia. Bien, otro platillo son las clásicas gorditas. Tal vez en nuestros videos hemos mencionado mucho las gorditas y aún no sabes qué es.
Bueno, las gorditas están hechas de masa, también son circulares y estas generalmente están freídas en un comal, igualmente. Ya que están fritas, el en medio se rellena pues con pollo, se puede rellenar también con queso, pero también con carne. Aquí en el Distrito Federal, bueno, en la Ciudad de México, se rellenan con carne de suadero a veces, pero también se les puede poner cilantro, cebolla para acompañar, salsa o limón. Y ya quedó esa gordita bien rica. También puedes pagar un dinero extra para que le metan queso Oaxaca o quesillo. Delicioso, delicioso. El siguiente tipo de comida son las clásicas flautas. Y una flauta es básicamente un taco alargado de entre 15 y 35, 40 centímetros. Pero es un taco frito. Por lo general dentro puede llevar pollo o carne deshebrada o también algunas personas le ponen papa. Y esto puede ir acompañado generalmente con crema, con queso, con lechuga y por supuesto con la clásica salsa verde o roja. Qué rico. Así es, un rápido tip, estas flautas las sirven en órdenes de 3 y siempre consúmelas recién hechas, porque de otra forma la tortilla se ablandece y no es una sensación agradable. No. Bien, el siguiente platillo son los amados guaraches. Los guaraches obtienen su nombre por su largo y parecido a las sandalias, que en México se les dice guaraches. Bien, los guaraches son una pieza de masa pues aplastada a tal punto que alcanza un largo de 30 centímetros y un grosor como de 15 o 10 centímetros. Entonces están rellenos de frijoles y también pueden llevar pollo, queso encima, lechuga y salsa también para acompañar. Su contenido no es tan diferente al de los sopes. Es similar. Ahora, cuando cae la noche y tenemos un poco de frío, lo mejor que puedes encontrar en México son los clásicos elotes o esquites. Y los elotes pueden ser servidos de dos formas. Puede ser, número uno, hervidos, están en una olla y tú llegas con el elotero y le dices qué elote quieres y es casi todo un arte ver cómo saca el elote y le clava un palo de madera. Claro. Ahora, este elote generalmente lo puedes pedir con jugo de limón, con sal y con chile piquín en polvo. Delicioso. Otras personas más aventureras optan por ponerle mayonesa alrededor y también queso rallado. Es una delicia. La segunda forma de pedir un elote es un elote a las brasas, que es básicamente un elote un poco quemado, que lo sirven en una hoja de maíz. Y por lo general también tiene jugo de limón, chile piquín y también un poco de sal. Ahora, si no quieres un elote, también puedes pedir unos esquites, que es básicamente los granos del elote. Y tienen sal, tienen epazote y nuevamente también pueden llevar jugo de limón, chile piquín, sal. Pero sí sugiero que a estos esquites les pongas mayonesa y queso rallado. Es una delicia y créeme que con eso el frío que puedes sentir en la ciudad se te va a quitar por completo. Claro, pero también cuando ataca el frío podemos consumir caldo de gallina, el cual está hecho de agua, con ajo, con cebolla, con grasa de pollo y por supuesto va a contener también piezas de pollo, como pueden ser el ala de la gallina, la pierna, pero también la pechuga. Y también va a traer algunas verduras, como garbanzo y cebolla picada. Se le puede añadir también alguna salsa. Y bueno, esta también se caracteriza por encontrarse en algunas partes de la Ciudad de México. Yo recuerdo que mi papá me llevaba a un puesto de caldo de gallina todos los domingos en las mañanas. Y era fantástico y delicioso. Este caldo se consume generalmente en las mañanas. Ya más tarde es difícil encontrarlo.
La siguiente comida es un clásico antojo mexicano que podemos comer, no importa si es la tarde o la noche o quizás muy en la noche. Y son los clásicos tacos al pastor. ¡Ay, los tacos al pastor! Estos tacos al pastor es una adaptación del shawarma árabe y es generalmente carne de cerdo que por lo general se sirve en tortillas, doble tortilla de aproximadamente 8 centímetros de diámetro y este taco puede ir acompañado con piña, con cilantro, con cebolla y también hay una enorme variedad de salsas que le puedes poner. La más clásica, sin embargo, es la salsa roja, que es de chile de árbol. No olviden también a sus tacos ponerle un poco de limón y queda exquisito. Bien, por otra parte también tenemos los tacos de canasta, pero también los tacos sudados. En su presentación en la calle los podemos encontrar en la parte trasera de una bicicleta en una canasta, que contiene desde 500 hasta 1000 tacos, y los cuales se van a acabar en 3 o 4 horas. A los lados de la canasta puede haber cubetas con salsa, con escabeche, con chiles en vinagre, también limón. Los tacos de canasta generalmente son de papa con chorizo, frijoles, chicharrón prensado, también pueden tener carne de adobo o muchas cosas y muy ricas, ¿verdad, Diego? Es correcto, y ¿sabes qué? Ahora ya tengo muchísima hambre. ¿Por qué no vamos a la calle a comprar un poco de verdadera comida callejera mexicana? Pero estoy a dieta. No importa, vamos. Bueno. That's it for today, my friends, from SpanishBall101.com. I hope that you have enjoyed this video. If so, please give it your thumbs up and share it with other learners who want to know about the food street in Mexico. And also, please, if you have any comment, opinion, or if you're planning to come to Mexico, please let us know right in the comments right below. So, hopefully, we can see you in our next video, guys. ¡Hasta luego!